fue su impresión, economista Serrano? ¿Qué saldo queda luego de esta reunión convocada por Iván Granda? Estuvimos ayer en la reunión en calidad de integrantes del Frente de Defensa de Derechos Culturales de la SUAY, conjuntamente con el economista Gustavo Landívar, y escuchamos lo expuesto por el señor ministro, pero al final nos quedó la preocupación de los detalles y las descripciones de los procedimientos que personal va a estar acá en el Ministerio de Cultura y Patrimonio para atender las propuestas, analizar y calificar las propuestas de todos los gestores culturales y actores culturales que están inscritos en esto que se dio a denominar el RUAC, Registro Único de Actores y Gestores Culturales. De tal forma pues que eso no está aclarado. Igualmente el señor gerente del Banco del Estado, el gerente general, hizo también una exposición de carácter general. Lamentablemente estas exposiciones de carácter general, cuando no son concretas, finalmente devienen en una suerte de oferta de más o menos de yo te ofrezco, busca quien te dé, porque no se especifica. En el caso concreto de la provincia de la SUAY y de la zona, se suprimió y se suspendió la coordinación zonal 6, que era la oficina del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que lógicamente debía tener autoridad en esta materia y en estos procedimientos. No desconocemos si la autorización o las facultades para hacer el análisis de la propuesta queda a cargo del Museo Pumapungo, o no sabemos cómo va a operar, y eso es lo que tiene que ponerse de manera muy clara. El ministro fue claro en señalar que la subsecretaría Zonal 6 no regresará a la SUAY, que más bien la tendencia en el gobierno es el de desaparecer a estas secretarías. Realmente esa es una dedicatoria para SUAY, Cañar y Morona Santiago, porque la única coordinación que ya está desaparecida desde hace algún tiempo es la coordinación de la zona 6. En las otras zonas, que son como 9, continúan funcionando las coordinaciones. Es un poco lo que ha pasado con la CELEC. Es decir, hay una dedicatoria hacia Azuay, hacia Cuenca, hacia Cañar, para justamente empezar por ahí este tema denominado de la austeridad, mientras en el centralismo siguen la no austeridad y el despilfarro gozando de muy buena salud. Usted mencionó también lo referente al plan de inversiones en cuanto a mantenimiento vial, y esto está publicado en el propio diario público, El Telégrafo, en la página 7 el día de ayer, y no se hace absoluta mención a lo que es el mantenimiento o la contratación de peaje. Habida cuenta de que están en camino 2 estudios que los realizan acá, tres estudios, 2 que han sido firmados entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la empresa pública Universidad de Cuenca. El uno para diseñar y hacer el estudio de del nuevo ingreso por la Panamericana Sur, que más o menos tendría una extensión de 14 kilómetros y que vendría desde Tarqui para facilitar el tránsito de los vehículos que ingresan por el sur. El otro, que es el de la construcción de 7 distribuidores de tráfico en la vía Cuenca-Sogues. Y hay un tercero que es ya clamoroso, que es el estudio del túnel y de la vía 4 carriles hacia Pauta y Gualaceo, que se lo firmó en el año 2013. Han pasado 6 años y no avanza ni se termina ese estudio. Pero aún en los 2 estudios que realiza la empresa pública Universidad de Cuenca, estos estudios ya debían estar terminados. Fueron suscritos, el contrato para los estudios fue suscrito el año pasado en el mes de julio. Los plazos ya han fenecido. Ahora viene la pregunta, ¿cómo se va a ejecutar? Y ahí suele haber una nueva maniobra mañosa de las instituciones centralistas, que son las de no terminar los estudios, de tal manera que argumentan que si no hay estudios no hay inversión. Por tanto, la mejor forma para que no se dé inversión en la provincia de la SUAY, en la provincia del Cañar, es que no se terminen los estudios. Tenemos la situación también gravísima en la vía Gualaceo-Limón, en donde no entendemos por qué se continúa haciendo movimiento de tierras. Más parece que ahí habría algún elemento de corrupción, porque claro, se pasan movilizando e inmovilizando grandes volúmenes de materiales, cuando lo correcto realmente es hacer un túnel ahí. ¿Por qué Azuay, por qué Morona Santiago no merece un túnel? Túneles hay en la vía Baños Puyo,
hay en la Riobamba-Macas. ¿Por qué justo en la Gualaceo Limón es imposible hacer el túnel? Algo similar, cabe indicar, economista Serrano, sucede en la vía que conduce desde la ciudad de Cuenca hacia Machala, pasando Santa Isabel, kilómetro 86, que está en un permanente proceso de destrucción, recibiendo solamente trabajo cosmético por parte del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, sin soluciones a fondo. Pero cabe una pregunta sobre los actores de esta sesión del día de ayer convocada por Iván Granda. ¿Qué propósito tenía allí la presencia de Carlos Julio Jaramillo, gerente del Banco del Estado, más allá de rellenar una reunión bastante vacua? Realmente sí, es un conjunto de personas que se reúnen para ofrecer una imagen, ¿no? La idea de que ahora sí vamos a atender a la SUAY, por ahí se menciona ese eslogan, Unidos por Cuenca. Y la verdad es que las evidencias justamente apuntan en el sentido contrario, es decir, unidos ¿qué? Para sacar la explotación minera y hacerla que transite por las carreteras que vienen desde Gualaquiza hacia Sixi, por Gualaceo, Chorrelés, Paute, unidos por Cuenca para intentar extraer la minería metálica desde las fuentes de agua. Es decir, unidos no tiene ningún otro sentido, ¿no? Realmente se conoce que mañana va a estar acá el señor presidente Moreno. ¿Y para qué viene el presidente Moreno? Que viene para hacer de nuevo una nueva socialización, algo así, pero no hay nada en concreto, es decir, no hay nada en concreto, y esto es lo que nos preocupa. Economista Serrano, una de las principales preocupaciones que se ha venido evidenciando en estos últimos días desde los actores y los gestores culturales, y que también se evidenció en el manifiesto que el Frente por la Defensa de la Cultura aquí en el Azuay emitió previo a la visita del señor ministro, es esta falta de redistribución adecuada de los recursos que perjudica seriamente a la provincia del Azuay, además en incumplimiento de una normativa existente al respecto. ¿Hubo alguna reflexión, algún pronunciamiento, alguna decisión en torno al cumplimiento primero de la normativa jurídica y cómo avanzar en estos procesos necesarios de descentralización, no solamente de recursos, sino también de toma de decisiones? Figúrese usted, distinguida periodista, que los ingresos que por concepto de arriendos percibe la Casa de la Cultura por arrendar los locales que dan hacia la calle Luis Cordero y Presidente Córdoba, tienen que ser depositados intactos en la cuenta del Tesoro Nacional. Es decir, ni siquiera pueden ser vistos por el personal administrativo de la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAY. Tienen que ser depositados esos ingresos, que son producto de justamente de la existencia de un edificio que permite producir esos ingresos, son depositados en la cuenta del Gobierno Nacional por disposiciones del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. El señor exministro de Patrimonio y Cultura, el señor Raúl Pérez, y el actual presidente de la sede nacional de la Casa de la Cultura, señor Camilo Restrepo, simplemente violaron los artículos número 167 de la Ley Orgánica de Cultura y 140 del reglamento, y dispusieron a su arbitrio las asignaciones de fondos, perjudicando a la Casa de la Cultura, núcleo de la SUAY. Por eso es que nosotros, los del Frente de Defensa de los Derechos Culturales, definimos que se violan los artículos 21 y 22, en donde constan los derechos constitucionales a la cultura de todo ciudadano ecuatoriano. ¿Por qué tiene que haber esta diferencia entre los ciudadanos de primera, privilegiados de la zona en donde está la capital de la República, y los que no estamos en esa zona? Es decir, nosotros somos ciudadanos de segunda o de tercera. ¿Hasta cuándo vamos a soportar esto? Hemos tenido una serie de imposiciones del centralismo. El tranvía, por ejemplo, es una imposición. Antes de desviarnos de estos temas, economista Serrano, permítame poner en perspectiva. Se creó hace pocos años un festival de artes en Loja, se dieron asignaciones del orden de 5 millones anuales, ahora se los ha fijado en $2.5 millones anuales. Dicho sea de paso, el destino de estos varios millones de dólares se los decidía en Quito y hoy están en medio de denuncias de malos manejos. Es necesario
este antecedente para contrastar el anuncio hecho ayer de $400,000 de apoyo a la Bienal de Pintura, a la Bienal de Cuenca, Bienal de Artes. Recordemos que el presidente de la República estuvo en una de las sesiones de Cabildo Ampliado en Cuenca y dijo que se dará todo el apoyo a la Bienal de Cuenca. Esta oferta, si es que se la cumple, no deja de ser exigua ante un presupuesto de $1.200.000 de la Bienal que a duras penas le permite cumplir con sus propósitos. Por otra parte, está la oferta concreta de $150,000 para la restauración del Teatro de la Casa de la Cultura. Esto ante reclamos de la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY de presupuesto por el orden de $500,000 que se le estaría perjudicando por estas caprichosas decisiones tomadas por la Casa de la Cultura ecuatoriana en Quito y por el anterior ministro de Cultura. La pregunta que quiero hacerle, siendo usted parte de este comité que se pertenece a la Casa de la Cultura Núcleo de la SUAY, ¿qué grado de satisfacción tienen ustedes con los anuncios hechos el día de ayer? Sí, realmente quiero añadir un antecedente. En el régimen del economista Correa se hizo una gran asignación de recursos para la ciudad de Guayaquil con el establecimiento de la Universidad de las Artes, a la cual inclusive se añadió o se adjuntó nuestro conservatorio José María Rodríguez, nuestro conservatorio de música, se le puso como dependencia de la unidad de la Universidad de las Artes para que la Universidad de las Artes haga cuerpo. En el caso concreto de Loja, se hizo una inversión en el Teatro Benjamín Carrión por una cuantía superior a los $20 millones y se comprometió la realización del Festival Internacional de Artes Vivas, que como usted muy bien lo señala, lamentablemente en vez de suscitar y estimular la existencia o el nacimiento de emprendimientos en la ciudad de Loja, con gestores culturales de Loja, esos recursos fueron a aterrizar en manos de los operadores que residen en la ciudad capital, de tal manera pues que realmente la economía cultural de Loja, esta economía naranja que dice actualmente el ministro Velasco, no se ejecutó, no se llevó a cabo. Ahora, realmente $250,000 son para la realización de estudios, es decir, estos $150,000 van a ser complementados con una suma de casi $50,000 que la va a poner de su propio presupuesto el núcleo de la SUAY. Y esos recursos van a servir para, en base de términos de referencia, realizar los estudios, los diseños y más, de tal manera pues que luego vendrá la necesidad de contar con los recursos para la ejecución de las obras de refacción y remodelación del teatro y de todas las instalaciones de la Casa de la Cultura. Imagine usted que en Quito en algún momento el presidente de la sede nacional, señor Restrepo, se había permitido decir que el problema de Cuenca era que tenía demasiada infraestructura. Puede usted imaginarse una expresión de ese talante de un personero directivo nacional. Esta es una muy buena iniciativa, pero claro, es insuficiente, como usted muy bien pone en la balanza, el perjuicio es mucho mayor por concepto de asignaciones no entregadas en relación con el monto para los estudios. Nos preocupa mucho estas ofertas que se hacen en el aire, porque claro, los ministros cambian. Es decir, este es el problema de siempre, ¿no? Pasa, el ministro, viene otro ministro y dice, no sé, ese no era mi compromiso, yo no me comprometí a eso, reclame, él ya se fue. De tal manera que ese suele ser el gran problema. Igual en todos los otros campos. Una pregunta final, economista Serrano. Lo cortés evidentemente no quita lo valiente. Asumimos que la presencia del alcalde de Cuenca en esta reunión fue parte de lo cortés y la del nuevo gobernador Osvaldo Larriba una presencia obligada. En todo caso, vale la pena conocer de quién estuvo presente en esta reunión. ¿Qué dijeron las dos autoridades en el fondo de su discurso? Sí, bueno, yo no estuve en la reunión de la gobernación, estuve en la reunión de Pumapungo, ¿no? Pero claro, realmente nosotros deberíamos aspirar a tener un gobernador elegido por todos los azuayos, es decir, ese régimen que tenemos ahora de tener al famoso representante del Ejecutivo acá, es un régimen pernicioso y el representante del Ejecutivo no tiene casi ninguna autoridad ni potestad, es solamente
una suerte de parlante del gobierno central, que además sirve para realizar las acciones de represión, es decir, todo en función de los intereses del mal denominado Estado unitario y del gobierno centralista. Giovanni Palacios e Iván Granda, ¿qué papel estarían jugando en la política local? Justo, están con ese afán de servir a los intereses del centralismo y del denominado Estado unitario. Es decir, para eso están puestos, porque realmente no tienen ninguna capacidad ni autonomía para decidir en bien de los intereses de quienes habitamos la ciudad de Cuenca o la provincia de La Suay, como por ejemplo es la protección de los páramos y de las fuentes de agua. Es decir, eso es sagrado, eso no puede tocarse o no puede detenerse esa defensa con el pretexto de que también hay que frenar la minería de áridos y de pétreos. Para eso tiene suficiente competencia y facultad el alcalde. Y en el caso de la ampliación de la frontera agrícola, es el Ministerio de Agricultura, la CENAGUA, las que deben preocuparse de frenar esa expansión de la frontera agrícola. Sorprende y llama la atención cómo hay tanta devoción, y está bien que lo haya, en torno a la defensa de la Amazonía, pero contrasta eso con las actividades de la mega minería que se realizan en Cóndor Mirador y se quieren realizar acá en las fuentes de agua de la ciudad de Cuenca, fuentes de agua que sirven a más de 500,000 usuarios y habitantes acá. Bien, queremos agradecerle al economista Enrique Serrano por su opinión e información sobre algunas de las facetas que se dieron el día de ayer. No se vaya a pensar que la información en este medio de comunicación es sesgada. Cabe indicar y es necesario aclarar que quisimos entrevistar en esta visita a Cuenca a Iván Granda para preguntarle de qué se trata esta agenda Unidos por Cuenca y de qué se trata el Acuerdo Nacional Ecuador 2030 con el que se convocaba esta reunión el día de ayer. La respuesta del asesor en comunicación de Iván Granda fue que entrevistas con Ondas Azuayas y Antena 1 no. Esperemos en algún momento poder conversar con Iván Granda para profundizar sobre lo que realmente significan estos temas que tuvieron este prolegómeno el día de ayer en los salones de la gobernación.